Hola, buen día, docente y compañeros. Mi nombre es Mayra Yasmín Chávez Rosales y esta es la actividad de la evidencia de aprendizaje de la unidad 2, en el cual voy a resolver el siguiente caso de uso. La parte 1 se compone de lo que es el análisis de la tabla. Esta tabla contiene datos históricos sobre otro proyecto de software creado, en el cual nos indica el componente y la línea de código, el número de líneas de código que se lleva a cabo para desarrollar este componente. Como por ejemplo tenemos el componente número 2, que es interfaz de usuario con los controles necesarios para poder realizar altas, bajas y cambios de clientes. Este componente implica lo que son 630 líneas de código. Una vez que analizamos que nada más básicamente la tabla consiste en el número de componentes y el total de los componentes y el número de líneas de código que brinda estos datos de un proyecto de software ya desarrollado. Como parte número 2, tenemos este caso de uso que dice: se desea desarrollar un sistema para una clínica odontológica. Desea un sistema para administrar las citas médicas de sus cirujanos que permita llevar el control de médicos, pacientes, control de citas y expediente médico. En la tabla de la derecha tenemos lo que son los componentes, pero ahora de este caso de uso que estamos analizando, el que es el de correspondiente a la clínica odontológica. Tenemos lo que son los componentes y en esta tabla vamos a relacionar qué componentes de este caso de uso están relacionados con los datos históricos que nos ha brindado el docente. En este caso tenemos que el primer componente está relacionado con el componente número 2 de los datos históricos. El número de componente 2 de este caso está relacionado con el 1 y así sucesivamente, como nos dice la tabla. La parte 3 consiste en dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el tamaño estimado en líneas de código que tendría el proyecto, sumando las líneas de código de todos los proxies de la tabla 2? Para obtener este resultado, lo único que vamos a hacer es basarnos en los datos históricos y como bien ya asignamos los números de componentes al proxy más parecido, ahora nada más lo que vamos a hacer es tomar las líneas de código que es de ese componente y sumarlas. Entonces, en total lo que nos da son 6.370 líneas de código. Entonces, la respuesta a nuestra pregunta sería 6.300 líneas de código es el total del tamaño estimado en líneas de código del proyecto que se está analizando de la clínica odontológica. En la parte número 4, lo que tenemos que hacer es determinar el tiempo. Ya determinamos el número de líneas de código totales que nos va a tomar llevar este caso de uso. Ahora lo que vamos a estimar es el tiempo. Utilizando una medida de productividad de 20 líneas de código por hora, vamos a determinar el tiempo en horas que tardaría el desarrollador en terminar el proyecto. Para ello lo que vamos a hacer es dividir las líneas de código totales entre la productividad. Habíamos dicho ya y determinado que las líneas de código totales son 6.370 y nuestra productividad nos las da que son 20 líneas de código por hora. Entonces dividimos 6.370 líneas de códigos entre 20 líneas de código por hora, que es la productividad, y nos va a dar un total de 318.5 horas. Entonces, el tamaño en tiempo de lo que es este caso de uso de la clínica odontológica consiste en 318.5 horas. Es decir, que esas 6.370 líneas de código las vamos a realizar en 318.5 horas. Ahora bien, tenemos el desglose de los módulos con los que va a estar conformado lo que es el proyecto de la clínica odontológica. En la parte derecha tenemos que va a estar conformado por los módulos el módulo de datos de los médicos, el módulo de ingreso de pacientes a la clínica, un módulo de acceso a la base de datos, un módulo de reportes, un módulo de gestión de citas, un módulo de gestión de expediente médico y un módulo para el manejo de reglas. Conclusiones. Ahora bien, ¿por qué es importante medir el tamaño de un proyecto de software? Bueno, es muy importante porque nos da una idea de qué tan grande puede ser nuestro proyecto.
Y para ello es necesario que hagamos una planeación. Pero ¿cómo vamos a medir el tamaño del proyecto de software? Bueno, pues existen muchas metodologías técnicas y métricas que nos acercan a ese resultado de manera más acertada. Estas metodologías o técnicas están estipuladas mediante fases, etapas o procedimientos especificados, los cuales vamos a aplicar nosotros en nuestro caso de uso. Por otro lado, el estimar el tiempo de desarrollo de un proyecto de software implica métodos sistemáticos que brindan juicios expertos, datos históricos, datos estadísticos para su estimación. Otro aspecto importante es que cuando nos vamos a basar en datos históricos, nuestro proyecto no siempre va a ser exactamente como los datos históricos. Es decir, nosotros podemos modificar líneas de código y estas líneas de código modificadas pueden llevar más líneas de código, o sea, hacerlo más grande o puede ser más reducido. Entonces, de aquí parten dos conceptos que son muy importantes también, en el cual el primero es un proyecto subestimado y un proyecto sobreestimado. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto subestimado? El proyecto subestimado consiste cuando nosotros tenemos un proyecto planeado con tanto tiempo, por ejemplo, a 3 meses. Entonces, decimos que es un proyecto subestimado cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el proyecto a 2 meses y medio. O sea, lo habíamos planeado a 3 meses y si lo hacemos a 2 meses y medio, entonces decimos que es un proyecto subestimado, es decir, que lo hacemos en un tiempo menor a lo planeado. Por otro lado, el proyecto sobreestimado es el que te lleva más tiempo de lo planeado. En este caso, volviendo al mismo ejemplo, si tenemos un proyecto que destinado para 3 meses y nos lleva 4, podemos decir entonces que es un proyecto sobreestimado. Perdón. Entonces, la siguiente es la referencia y esto sería todo.